en ese último paseo previo a irme a mi nuevo hostel, tengo una conversación conmigo la cual no había tenido, en la que yo me digo algo que no me esperaba haberme dicho nunca. Y era algo así como, si me tengo que volver, me vuelvo. No sé de dónde vino aquello, no sé en qué momento salió de mí, si me tengo que volver, me vuelvo, pero lo cierto es que lo hizo. Y cuando lo hizo, mi experiencia en Australia empezó a cambiar. Si no me conoces, mi nombre es Jairo Torné, soy un chico que está contando los 3 años que vivió en Australia y está haciéndolo después de los reveladores que fueron. Si has visto los 2 anteriores vídeos, serás consciente de qué me llevó a irme a Australia y cómo fue la semana más dura de mi vida, o una de ellas, siendo esta la primera que llegué a Australia. Hoy tengo ganas de contarte cómo aquello dio un giro por completo y después de estar pasando pues días muy duros y de quedarme en esta situación que supiste en el último vídeo, que tiene que ver con si me tengo que volver, me vuelvo, y que hoy te explicaré, mi vida y mi experiencia en Australia empezará a cambiar por completo. Así que retomando por donde nos quedamos, lo cierto es que sí, salió de mí, de lo más profundo, porque ni siquiera lo analicé, lo pensé, construí ese pensamiento de me voy a plantear volverme a España, sino que salió de mí. Y cuando lo hizo, lo cierto es que me dio una calma que hasta ahora no había sentido. Me hizo sentir como que estaba en paz con aquello de poder volver a España. Y de ahí siento como que cogí perspectiva respecto a, oye, ¿sabes qué? Me voy a dar 30 días más en este país, si no es para mí, no es para mí, y si es para mí, es para mí. Y ese permiso para volver, si quisiera volver, resultó algo muy importante, resultó algo que cambió al menos mi sensación del momento después de venir de estar sintiendo ansiedad durante muchos días atrás. Asimismo, recuerdo que después de darme el permiso para, si tenía que volver, volver, y para de algún modo darme este tiempo a mí mismo a decir, oye, un mes o el tiempo que sea, y si no lo puedes sostener, pues básicamente te vuelves. Recuerdo que agarré la maleta de mi antiguo hostel, teniendo en cuenta que ya no me podía quedar ahí, y me dirigí hacia ese nuevo hostel, el cual yo no tenía ni idea hacia dónde iba, solo sabía que iba a una zona llamada Bondi Beach. Si has estado en Australia, sabes lo interesante que es esta zona, y más teniendo en cuenta que si eres alguien latino, pues vas a encontrar a mucha gente latina, y yo entonces no lo sabía. Y es por eso que me monté en ese bus, que era 333, hacia Bondi Beach, y cuando lo hice me recuerda a mí mismo una experiencia como muy extraña, pero que de algún modo como que refiere muy bien exactamente a lo que viví, que tiene que ver con yo sentado en el autobús con mi maleta, no podía pensar en nada, es decir, mi mente estaba profundamente en blanco. Y el sentimiento era ya como una rendición, era una presencia por completo de rendirme en ese sentido. Y no rendirme desde una pelea mental de me rindo, ¿no? Sino una experiencia de vivir rendido, es decir, lo que sea es, voy a seguir viviendo y ya está. Y fue curioso, porque fíjate que es como que ya no tenía voz mental que gritaba, ya no tenía una voz mental que se resistía, que peleaba, sino que estaba en un bus y iba hacia donde iba. Recuerdo que me bajé de aquel autobús y vi una playa preciosa como es la de Bondi Beach, y descubrí que Sydney era mucho más que esa ciudad que me venía agobiando a mí, esos rascacielos que me hacía sentir tan pequeño y esa vorágine de gente. Ahora estaba viendo una playa preciosa a 20 minutos de la ciudad y estaba pues simplemente en ese sentimiento de rendición del que te hablaba, bajándome de aquel autobús y viendo lo que me deparaba lo siguiente. Recuerdo que llegué al hostel, que estaba pues a varias calles de la parada del bus, que en este caso estaba justo enfrente de la playa, como bien te decía. Y cuando llegué a aquel hostel me sorprendí, tan punto hablé con el recepcionista, ya que cuando lo hice, el recepcionista, al escucharme hablar, me dijo, escucha, ¿de dónde eres? Porque ese acento me suena como de España o algo así. Y ya ves como mis ojos se iluminaron por completo y le dije, sí, sí, soy español. Y de golpe me dice, hostia, pues vas a alucinar porque aquí está lleno de latinos, el 80% de gente es latina. Y recuerdo que algo se avivó dentro de mí como una ilusión o un nuevo sentimiento que nunca había sentido en Australia desde que había llegado. Curiosamente recuerdo que me dio la llave de mi habitación y cuando llegué me topé con otro chico, en este caso un chico argentino, y que no tardamos mucho en hacernos amigos, teniendo en cuenta que después de intercambiar 4 o 5 palabras vivimos el lenguaje que todos compartimos, que es el lenguaje del fútbol, al menos los que estamos apasionados en él. Y él me habló acerca de con qué equipo se había formado, y de ahí trazamos al menos el inicio de una amistad que tenía que ver con pues, 2 personas muy parecidas, en este sentido jóvenes que estaban haciendo su vida en Australia y que compartían el fútbol a pesar de que él ya no lo jugaba, pero que había sido incluso su profesión en una etapa de su vida muy reciente. Asimismo, mi experiencia en Australia empezaba a cambiar por completo, teniendo en cuenta que venía de sufrir lo que había sufrido y ahora conocía a otro chico español, podía hablar en mi lengua
materna podía empezar a sentir que Australia podía ser diferente a todos esos sentimientos que venía sintiendo. Y a pesar de que aún me encontraba sin trabajo y esto me llevaba ya no pasear por la ciudad, pero pasear por esa playa, sentirme desconcertado, ponerme en las mesas de picnic con mi ordenador y tratar de buscar trabajo, hacer mil historias, recuerdo que ya empezaba a sentir o a vivir una experiencia distinta después de haber conocido a Kevin, que era este chico argentino. Estando en este hostel también encontré mis dos primeros trabajos. El primero de ellos fue en la construcción. Encontré a una empresa que lo que hacía era identificar dónde se necesitaba gente en trabajos de construcción y te derivaba a compañías para poder trabajar. Así que sí, trabajé en construcción durante una semana. Y luego encontré trabajo como camarero en un hotel, en este caso llamado Ace Hotel, muy cerca de precisamente Museum Station, que es aquella estación de la que te hablé en el último vídeo, en la cual me bajé y me topé con ese Sydney desde dentro por primera vez. Y fíjate que recuerdo cuando me cogieron en el hotel, sobre todo, que el éxtasis fue increíble, ¿no? Lo feliz que me puse, llamé a mi madre, es como que he encontrado trabajo, es increíble. Y precisamente en esta etapa, ya estando en el hostel de Bondi Beach, ya estando habiendo encontrado estos trabajos, que revisé el correo y precisamente me habían aceptado en un ICLO, en esa entrevista que te dije en el último vídeo que tuve, la cual yo sentía que me había ido muy bien, pero pensaba que simplemente no me habían cogido. Pues lo cierto es que sí que lo habían hecho, pero yo no me había enterado. Y fue gracioso porque me enteré mucho más tarde cuando ya el periodo había pasado para que pudiera empezar con ellos en ese sentido. Ya con mis primeros ingresos y viviendo algo muy poderoso que tiene Australia, que es que puedes pagarte una formación en un día y al día siguiente puedes ser capaz de estar generando lo que te ha costado esa formación o lo que te ha costado pues, la indumentaria para hacer ese trabajo, como puede ser construcción, me vi disfrutando de poder ganar dinero inmediatamente y de empezar a recuperar esos ahorros que había gastado y que estaba prácticamente sin un duro en Australia. Recuerdo que trabajé en rascacielos ya desde dentro, en la construcción, me topé con lo que es la cultura australiana, que en la cual hay una cultura muy grande de trabajo y todo el mundo se implica, incluso el jefe que tú pensarías, wow, si yo soy como su peón, me va a ordenar y ya está. Pues se comportaba como un peón y no te pedía nada que él podía hacer, algo que me resultaba muy admirable, al menos con el tipo de jefe con el cual yo me encontré. Y habiendo conocido a Kevin y con estos trabajos, primeros trabajos de los cuales te hablaba, el primero de ellos en construcción y el segundo en el Ace Hotel como camarero, mi vida empezó a coger una estabilidad que tenía que ver pues, con haber encontrado más que mi sitio, un lugar con el que me sentía cómodo, que era un hostel de la compañía de Kevin, y a su vez en estos dos primeros trabajos que a pesar de que la construcción me estuviera matando, pues me generaba un ingreso. Y el Ace Hotel pues me hacía probarme en ese entorno todo inglés, pero en el cual yo pues vivía el reto de ahora ser camarero, algo que no había sido en la vida. Y recuerdo que fue en esta etapa que pasaría algo que me revelaría y que supondría pues la revelación que empezaría a ser Australia y que lo sería en todos los sentidos. Y esto tiene que ver exactamente en cómo yo fui capaz de encontrar mi primera casa después de la situación más random que te puedes imaginar y que habla de cómo, pues, después de vivir los días más grises y más negros en Australia, todo podía cambiar de golpe. Todo había cambiado de golpe habiendo conocido a Kevin, siendo un buen tío como era. Todo había cambiado de golpe después de que, no teniendo trabajo y gastando ahorros y encontrándome ya con poco dinero, de golpe me había metido en construcción y ya había sido capaz de trabajar o empezar a trabajar como camarero después de que me dijeran que sí en una entrevista de trabajo en este Ace Hotel, que no esperaba para nada y que para mí suponía una revelación profunda, teniendo en cuenta que en los miedos, en el diálogo mental que yo tenía en Australia de pensar que todo iba a ir mal, después de aquella profunda incertidumbre que había en todos los sentidos, en todas las áreas, pues me encontraba en ese hostel de la compañía de Kevin y haciendo buenas migas y también conociendo a mucha otra gente. Y entre todo este movimiento de conocer a gente, recuerdo que me encontré con un chico llamado Tas, un chico alemán, el cual era recepcionista del hostel y el cual nos hablaba, mientras cenábamos, porque ahí habla todo el mundo con todo el mundo, hablábamos acerca de cómo él había encontrado un piso en un barrio llamado Newtown y en ese piso pues estaba pensando entrar con otro chico que también se estaba hospedando en el hostel, que me acordaré siempre que tocaba la guitarra y tal. Y recuerdo que con Tas nos íbamos muy bien, igual que con mucha otra gente del hostel, pero con él especialmente. Y recuerdo que uno de los segundos o terceros días que ya cenábamos juntos con él, me dijo, oye Jairo, yo mañana me voy a hacer surf, ¿te apetecería venir? Y recuerdo que le dije, sí, por supuesto, vamos, por probar algo nuevo. Me fui a hacer surf con él, estuvimos haciendo surf, era probablemente mi décima o undécima vez haciendo surf. Y justo cuando acabamos la sesión, él sale y me dice, oye Jairo, me gustaría que vinieras a vivir conmigo. Y dije, ¿cómo? Y me dice, sí, sí, me gustaría que vinieras a vivir conmigo, teniendo en cuenta que ya he hablado con el otro chico, que no voy a contar con él,
yo en Newtown tengo 2 habitaciones y estoy buscando a otro inquilino para estar. Y de golpe me salió del corazón decirle, oye, me vas a tener que perdonar porque estoy agradecidísimo y yo de veras querría tener ya mi casa en Australia, pero lo cierto es que yo me comprometí a que buscar una casa con Kevin, y a pesar de que el mismo Kevin me dijo, oye, si encuentras una casa, cógela, teniendo en cuenta que nunca sabes cuándo vas a tener una oportunidad así y tan buena como solo vivir con otra persona más. Y por eso le dije a Tas, oye, yo te pido disculpas, Kevin me ha dicho que ni siquiera haga esto, pero es que me estoy comprometiendo a buscar un piso con Kevin. Y me dijo, ¿y por qué no venís los dos? Fíjate que después de todo lo mal que yo lo había venido pasando y después de lo duro que estaba siendo para mí Australia y después de cómo yo estaba gestionando esa incertidumbre de pues volverme loco respecto a qué iba a pasar, a pensar que por inercia pues que las cosas no es que fueran a ir mal, pero que yo vivía como que me sentía muy ansioso, como te escribía, me sentía perdido y de golpe, de la nada, después de una cena y después de un plan de simplemente vamos a hacer surf, pues se dio. Y recuerdo que de un día para el otro, después de haber estado en un hostel, después de estar un mes ahí, estaba teniendo la oportunidad de mudarme a esa casa en la que Tas nos había propuesto vivir y en la que Tas había estado dispuesto a que no fuera solo una persona con quien compartía cada uno en una habitación, sino estando dispuestos a que Kevin y yo compartiéramos la habitación, algo bastante común en Sydney, y que así pudiéramos vivir los 3 en ese piso, con la comodidad que eso suponía para nosotros, que tenía que ver con que podíamos pagar menos de alquiler, a pesar de que compartíamos una habitación. Pero ya nos habíamos llevado bien en el hostel, íbamos a vivir solos en un piso que estaba genial, íbamos a vivir con Tas, que era un tío excelente. Y recuerdo que asimismo cogimos la furgoneta y cogimos esa maleta amarilla de la que te he hablado en otros vídeos y nos fuimos para la casa nueva, en este caso en Newtown. Esta historia para mí es importante contártela y es el capítulo 3, o quería que parara el último vídeo en Si me tengo que volver me vuelvo y que te contara esta experiencia que muestra, o como que te he contado mejor o peor, pero que tiene que ver con cómo yo encontré mi primera casa en Australia, porque insisto en que una de las valiosas lecciones que a mí me dio Australia en este sentido es que ante la incertidumbre de no saber qué hacer con mi vida, ante la incertidumbre de verme en otro país y no tener nada controlado y que en el hostel estuviera quedándome como me estaba quedando en el anterior, que es lo que te he explicado en el último vídeo, en no tener trabajo y estar gastando en el ritmo de Australia, en no haber conectado con nadie en especial que pudiera considerar a alguien que podía ser mi amigo o que podía empezar a ser mi amigo. Fíjate cómo las cosas cambiaron, y las cosas cambiaron de golpe de un día para otro, y en mi caso cambiaron después de que yo tuviera pues la aceptación o dejar de resistirme ante el hecho de si me tengo que volver me vuelvo, de aceptar incluso el poder volver a España, y todo cambió de golpe. Y para mí es simbólico, es importante explicar esto, bonito, porque hay muchas veces que creo que si solo escuchamos lo que nos viene a nuestra cabeza o si solo pensamos que va a pasar aquello que nosotros proyectamos, según desde donde pensemos las cosas o cómo las interpretemos o qué tanto el miedo rija nuestra vida, es fácil que pensemos que va a salir mal, o es fácil que pensemos que se va a dar el peor escenario. Y como vivimos eso dentro de nosotros porque es lo único que pensamos, es muy fácil vivir en un estado de ansiedad constante. Y esto evidentemente es fácil de explicar, y estás viendo que te hablo de mi propia experiencia porque yo mismo lo viví y por eso soy capaz de contártelo, pero es bonito ver cómo Australia a mí me enseñó que en esa incertidumbre que yo proyectaba potencialmente cosas, pasaron cosas tan bonitas. Y como Kevin, conocí a alguien como Tas, y de una situación random la cual yo no esperaba nada y que me había abierto a vivir y que parecía no tener nada que ver con encontrar ese piso, que yo desde mi ánimo de control podría haber forzado el buscar piso o tratar de meterme en cualquier lado, pues de ir a hacer surf con una persona que me caía bien, surgió mi primer piso en Australia y surgió la oportunidad de encontrar el lugar en el cual después estaría hasta 6 meses. Así que tenía ganas de explicarte esto y que esto fuera el epicentro del capítulo 3 para que vieras cómo yo viví esa incertidumbre y cómo después de decirme a mí mismo si me tengo que volver me vuelvo, que fue el final del último vídeo y el inicio de este, pues ahora tuviera una estabilidad en Australia de una forma profundamente inesperada. A esto además es importante también sumarle el hecho de que en ese primer hostel, el cual ahora ya sabes que luego me acabé mudando a una casa, tuve mi primera prueba con un equipo de fútbol. Y lo cierto es que yo pensaba que era una prueba formal con un equipo de segunda división. Pero después de que fuera ahí y tardará como dos horas y media en llegar hasta el sitio, teniendo en cuenta que pues, este club estaba más hacia el interior de Sydney, recuerdo que cuando llegué ahí y cuando hice la prueba, resulta que no era una prueba con el primer equipo, sino que era una prueba con el juvenil de ese equipo. Y ahí me sorprendió porque pensé, a lo mejor entreno con el juvenil, pero me está viendo el entrenador del primer equipo. Más que juvenil era el filial, es decir, eran chicos entre 18 y 20 años, que en este caso yo conocía al entrenador.
Pues fíjate que recuerdo que después del entreno le pregunté al entrenador, ¿no? Si me había visto a alguien y tal, y ahí hablamos acerca de que habíamos tenido un malentendido, ya que él me había querido ayudar para que yo, habiendo ido hasta Australia, pudiera coger el ritmo y comprender desde dentro el fútbol de Australia, entrenando con un equipo de segunda división, aunque fuera con el filial, pero solo entrenar para tener ritmo, pero que no era una prueba formal. Y te puedes imaginar, pues yo entonces estaba conociendo a Kevin aún, a mi primer amigo ahí, no tenía trabajo y en lo que yo entendía como la expectativa de que lo que me podía generar un ingreso respecto a mi pasión, que era ser futbolista, o a mi propósito, que era ser futbolista, entre otros, pues resulta que no era una prueba, ni siquiera, era básicamente un entreno. Y recuerdo que algo muy bonito que se dio es que el entrenador me llevó de vuelta a Sydney y no pude evitar caer en un dramatismo de no sé qué voy a hacer, todo es horrible, no sé. Y no era tan desde palabras tan contundentes como las que ahora te hablo, pero sí que era desde un tono dramático, desde un tono de rendición, desde un tono de no puedo más, y no una rendición como la que antes te hablaba de pura presencia, sino una rendición de ya de un diálogo mental que decía no quiero, no puedo, ya estoy harto, ¿no? Y recuerdo que este entrenador me marcó mucho porque con una frialdad como muy grande me dijo, lo que estás pasando tú lo hemos pasado todos. Yo llegué a Australia con 33 años y llegué sin hablar inglés. Y lo cierto es que viví algo igual a lo que tú estás viviendo, pero lo pasé. Y esa frialdad me marcó en el buen sentido porque al final me sacó de ese diálogo en el que yo vivía, me sacó de esa inercia de ver lo negativo, de ese foco en que todo iba mal o todo iría mal. Y recuerdo que curiosamente me dejó cerca de Museum Station, esta vez ya no iba al hostel de cerca de Town Hall, sino que iba al hostel de Bondi, y esa frialdad que había tenido conmigo, que luego cierto es que me acogió muy bien y que mostró un tacto posteriormente a haberme dicho las cosas claras, pero me marcó mucho y sirvió para que yo como que reiniciara ese diálogo interno que se regía desde esa negatividad, ¿no? Es bonito porque yo cuando estuve con la tercera pareja que tuve, que te la conté en mi libro Desgraciado, viví algo parecido que tenía que ver con que yo le conté mi vida desde un tono gris, dramático, a quien no sabía que iba a ser mi pareja porque era nuestra primera cita. Y ella, la pregunta que me hizo fue, ¿y ahora qué? Y yo me quedé frito como pensando, escucha, yo te he contado todas mis desgracias para que tú me digas, pobre de ti, eres increíble, etcétera, etcétera. Y tú me has dicho, ¿y ahora qué? Entonces, yo ahora cómo valgo a tus ojos, o yo ahora cómo, quién soy si no me estás validando por la historia que te estoy contando. Y precisamente ese y ahora qué resultó una nueva forma de ver o de entender o de como que entonces no lo sabía, te lo estoy contando ahora mirando 6 o 7 o 8 años atrás, pero fue revelador que una persona me dijera, ¿y ahora qué? Que mostrara una proactividad ante una aparente desgracia. Y asimismo y digo aparente porque toda historia se puede resignificar, ¿no? Pero es bonito que este entrenador, en la que no fue una prueba, pero en la que fue mi primera experiencia, en esa frialdad, de alguna manera también me estuviera diciendo, como me dijo esta chica que después fue mi pareja, un ¿y ahora qué? ¿No? Vale, pues estás viviendo esto, estás pasando esto, pero ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer respecto a lo que estás viviendo? Y asimismo recuerdo que volví a ese hostel en el que estuve con Kevin y fue mucho más amable el poder hablar con alguien de fútbol lo que había vivido. Ahora tú ya sabes por la historia cómo te la he contado y que te he contado, que Kevin luego sería y es aún a día de hoy un muy buen amigo mío, la persona con la que nos iríamos juntos a vivir a Newtown con Tas y la persona con quien por ende compartí habitación durante 6 meses y con quien compartí piso. Así que nada, esta es otra anécdota que te quería contar para este capítulo 3, pero sobre todo me quería quedar en lo que es muy importante para mí compartir contigo en esta serie de contenido que tiene que ver con cómo yo cambié mi relación con la incertidumbre gracias a mi viaje a Australia y cómo hacerlo cambió mi vida, mi forma de entenderme a mí mismo, mi forma de entender a los demás, mi forma de entender pues, qué podía hacer yo con la vida, ¿no? Y en mi caso también estuvo muy alineado con el hecho de hacer terapia, como has ido descubriendo y como irás descubriendo. Y un matiz muy bonito antes de que acabe con el vídeo hoy. Qué impresionante fue por destino, casualidad, que cuando llegué a esa casa de Newtown, ahora la tenía abajo de la escalera y era como una especie de cubículo, como si fuese el espacio que hay en los teléfonos de Londres, estos así físicos. Y si tú miras vídeos atrás, yo cuando quise hacer mi primera sesión de terapia en Sydney, incluso antes de ir a Sydney, yo buscaba un lugar así para tener intimidad para poder hablar. Que si has visto el primer vídeo, sabes que mi primera sesión de terapia en Australia la hice en un McDonald's. Pues hasta esa casa, algo que yo pedí, que era un cubículo para yo hablar y tener intimidad, donde la lavadora era exactamente ese espacio.
Así que no sé si Dios, el universo o lo que fuera, pero lo cierto es que hasta ese espacio y esa privacidad la tenía en esa zona de la lavadora. Y ahí verás y descubrirás, por lo que te iré contando en siguientes episodios, que fue el lugar en el cual aprendí muchas cosas de mí y pude seguir cambiando mi vida con la terapia y viviría tantas revelaciones como viví, que hoy miro atrás y lo recuerdo con mucho cariño. En cualquier caso, espero que haya podido explicarte todo lo que te quería explicar. Supongo que hoy puedes ver que estoy hablando en un tono, de una energía algo más baja, pero bueno, lo cierto es que no quería perder la oportunidad de compartir contigo una semana más las experiencias que viví en Australia. Si estás viendo esta serie, pues espero que la sigas disfrutando. Si no has visto episodios anteriores y necesitas contexto, pues que lo hagas. Tienes una lista de reproducción en mi perfil para verla. Y te doy las gracias por seguirla. Si tienes alguna duda y te puedo ayudar o quieres hablar de algo en concreto, te invito a que dejes en comentarios pues, cualquier duda o cualquier comentario. Todo apoyo siempre es bienvenido y súper agradecido. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres saber cómo seguí viendo mi experiencia en Australia y qué aprendí y qué me supuso, te invito a que te suscribas al canal y que te sigas pasando por aquí. Muchas gracias por ver, gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.